Saludos. Hoy es 15 de enero para mí de 2025. Si llegó a tus manos este video y eres de los que se hacen la pregunta, ¿por qué no hemos podido salir del chavismo-madurismo en Venezuela por tantos años? Ya 26 prácticamente. Si te tomas tiempo, porque esto no es un video de TikTok, yo te puedo decir el por qué no han salido y cómo podrían salir. Porque en la historia de la humanidad está la respuesta, en parte de la historia. Primeramente, ellos están afianzados en el poder porque sus cómplices de la oposición han llevado a toda la nación a tratar al chavismo-madurismo como un partido político y no como un grupo de alta criminalidad de espectro internacional, al punto de que ellos, cubiertos por el manto de votos que por 26 años se han realizado en Venezuela, más de 36 elecciones, ellos ratificados por eso como un gobierno que no son, ellos han hecho que Venezuela y los venezolanos se hayan convertido en un problema de convivencia continental. Bien, entonces ellos son una organización criminal y no se ha salido de ellos porque simple y llanamente no se les quiere amputar y no se han movido los mecanismos para amputarlos. Y eso ha hecho que el chavismo sea un mal muy crónico para Venezuela, porque de paso está filtrado, infiltrado y apoyado por lo peor de Rusia, lo peor de China y lo peor del islamismo del Medio Oriente. Entonces eso los hace un enemigo mucho más potencial, pero mucho más difícil de tocar o de dañar. La respuesta de cómo salir de cómo habría que erradicar al chavismo de Venezuela para ver a Venezuela resurgir en muy poco tiempo, está en la Segunda Guerra Mundial, cuando la hipocresía de los derechos humanos no se había establecido, se estableció después. La crisis de 1929 había arrojado a la Alemania de ese momento en una profunda crisis económica. Y en ese momento de penurias económicas, por consiguiente desestabilización política, aparecieron los nazis con su ideólogo y líder principal y supremo, Adolf Hitler. Para el momento en que los nazis aparecen en Alemania, la pregunta de la gente, del 90% de la población alemana, que era a su vez
el pueblo más letrado y culto de la Europa de ese momento. La pregunta diaria en el 90% de las personas, niños y adultos, era si mañana tendré algo de comer en mi mesa y si mañana tendré un techo que me cubra. Los nazis accionan y toman el poder, jugando sobre la anarquía y produciendo ellos aún más anarquía. De esta manera se presentan ante el pueblo común como los únicos de poder darle estabilidad social a la nación. Y Hitler, con un verbo encendido, llena de esperanza al pueblo alemán. Y el pueblo alemán claudica, le entrega a Hitler el gobierno y sus libertades personales de forma casi inmediata también. Hitler, apoyado en una persona brillante llamada Hjalmar Schacht, producen un plan económico y reactivan la economía de la nación alemana. A tal punto que del 33 al 36, el pueblo alemán pasa de la miseria a ser una potencia económica de nuevo y a poder comprar casas y vehículos. Y por lo tanto, Hitler, el Führer, había cumplido su promesa, pero no en palabras. Se las arregló para que el común alemán, el ciudadano común, pasara a ganar 10 veces más de lo que ganaba el 29, pero no unos pocos, sino todos. Eliminó el desempleo y la gente tenía dinero para comer, para vivir, para vacacionar, para adquirir bienes y para pagar impuestos. Y la rueda económica de Alemania giró de manera efervescente y magnífica. Esta gente, pero no se dieron cuenta de que el régimen nazista había abierto campos de concentración aquí mismo en Alemania que llamaban Escuela de Reforma de Ciudadanos, de reeducación. Y ahí los pocos que no estaban de acuerdo con el régimen alemán o que sospechaban del régimen alemán terminaban allí. Y allí pasaban las penas del infierno y muchos no salieron ni siquiera vivos. Por otro lado, a la población que por la paz social y el bienestar no se quería meter en política, no se dio cuenta que Goebbels, el dios de la propaganda del régimen nazi, les había hecho llegar de cortesía a cada una de sus casas de regalo una radio. Y el pueblo alemán fue inundado en familia alrededor de aquel aparato de la ideología de la supremacía alemana como raza y al mismo tiempo, poco a poco, del odio a la raza judía. Esa radio en cada casa
que yo me atrevería a compararla al hecho actual de que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos en nuestras manos las redes sociales en el teléfono, solo que son libres, no son manipuladas. Ese hecho de tener ese goteo diario encausó a toda la nación alemana, jóvenes, media edad, a todos, a entrar en la ideología nazi, nacionalsocialismo. La radio, la propaganda y después el convencimiento de que esa Alemania había sido traicionada por otras naciones de Europa y por tal traición habían perdido la Primera Guerra. El sueño de Hitler fue crear el nuevo imperio alemán. Y para crear el nuevo imperio alemán, él les propuso a esa gente que sacó del hambre al bienestar y a la riqueza, les propuso transformarse en una máquina de guerra y ir a tomar lo que se merecían. Primero porque los habían traicionado y después porque habían razas inferiores que gozaban de territorios que a ellos les servían. Y así los llevó a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, cuando invade Polonia en el 39. ¿Cómo hubo que hacer para parar el nazismo en Alemania y en Europa? Yo tengo casi 6 años viviendo en Alemania y 21 años viviendo en Europa desde que me vi forzado a dejar Venezuela. ¿Qué se necesitó para parar el nazismo? Para pararlo y sacarlo de raíz. Se necesitó la potencia de fuego de las naciones aliadas. Inglaterra, Francia, Rusia y Estados Unidos. La potencia de fuego de 4 ejércitos y ocasionarle al pueblo alemán 6 millones de bajas. Del 39 al 45 y la casi destrucción total del territorio, de la estructura, de la planta física del territorio alemán, costó detener el régimen alemán. Pero eso lo detuvo, pero había el riesgo de no sacarlo de raíz, de que quedara latente. Ahí viene la segunda parte. Las potencias aliadas llevaron a los jerarcas alemanes a los juicios de Nuremberg, en la ciudad de Nuremberg. Montaron un tribunal y a la maquinaria alemana, a los jerarcas del régimen, que hasta ese momento no habían cometido suicidio, porque muchos lo hicieron para no ser apresados, pero el 80% de la jerarquía del régimen, del comando militar alemán de Hitler, los habían agarrado con vida, los llevaron a juicio y como habían sido tan idiotas en su convencimiento asesino, habían dejado todo firmado, documentado
y registrado en video de las barbaries que había cometido, en especial contra los judíos, que asesinaron 6 millones de judíos y en total 11 millones de personas en los campos de concentración de Alemania y Polonia. Los llevan a juicio, los declaran lógicamente culpables, pero los cuelgan, los ahorcan de manera pública para que todos lo vieran. Todos en Alemania, todos en Italia, todos en Rusia, todos en Inglaterra, todos en Francia y todos en Estados Unidos. Los colgaron ahorcados a la vista pública. Y después sacaron de las mazmorras nazistas, de los campos de concentración, por milagro había gente que se había opuesto al régimen alemán y los tenían ahí a punto de muerte, y entre ellos sacaron al que fue alcalde de la ciudad de Colonia, Konrad Adenauer. Y ese señor lo pusieron a formar gobierno, pero el señor le dijo al pueblo alemán que estaba caminando en medio de las cenizas de cada una de sus ciudades y con 6 millones de muertos de sus parientes y amigos, les dijo: nosotros no ganamos la guerra. La guerra la ganaron los aliados. Nosotros perdimos la guerra porque fuimos derrotados en el campo de batalla. Pero nosotros, el pueblo alemán, tiene que derrotar dentro de cada uno de nosotros el nazismo. Y así, con las naciones de Occidente, será la única manera de que Alemania tenga una posibilidad de resurgir. Y esta gente hizo el clic y cambiaron. De hecho, aquí ya no se encuentran los apellidos de los jerarcas nazis escritos de la misma manera. De hecho, aquí está prohibido por ley ponerle a alguien Adolf como nombre. Existen personas que tienen Adolf como apellido, pero no como nombre. Y aquí está prohibido terminantemente, esvástica, hablar de nazismo y hacer el saludo nazi. Porque si alguien te ve, te llaman la policía y te procesan. Entonces, lamentando, mi pregunta es: ¿hay voluntad en Venezuela de arrasar a sangre y fuego al chavismo? De agarrar a los dirigentes chavistas y a los enchufados principales, pescarlos y llevarlos en plaza pública, ahorcarlos y dejarlos que se pudran a la luz del sol para que el resto vea y cojan escarmiento y se vayan y dejen la nación libre a la gente que va a quedar ahí ansiando nada más trabajar en paz, como siempre se trabajó, y sacar a Venezuela en 4 y 4-8 de nuevo, nueva y reconstruida. Existe esa voluntad política y social en Venezuela. ¿Aceptarían que con una guerra de nueva generación se ponga en jaque mate a las ratas del chavismo madurismo y después se los agarre y se les ahorque en nombre de la autodefinición de los pueblos, se les ahorque en plaza pública? Yo tengo mis dudas. Porque si eso no pasa en Venezuela, si no hay un escarmiento público cruento y sangriento a la luz del sol para todos los implicados, militares y civiles,
Venezuela no va a ser sana. Venezuela tal vez cambie de régimen, pero no va a ser sana, porque el chavismo va a quedar ahí, latente. Y los enchufados ya tienen sus parienticos en el extranjero y sus amigotes para que sean, ellos los nuevos enchufados y los enchufados actuales pasar a ser los gatos pardos. Hay voluntad de ir a pescar a los bolichicos a España y traerlos a Venezuela, quitarles todo el dinero millonario que se llevaron y ahorcarlos en plaza pública y que se pudran al sol. Todos invocarán los derechos humanos. ¿Los derechos humanos de quién? Toda esa partida de rata perdieron sus derechos humanos cuando dinamitaron de forma humana y económica a la nación que en los años 50 era la potencia económica de Latinoamérica. Cuando apareció el chavismo, Venezuela no estaba en una crisis exactamente profunda económica, pero el chavismo la generó y puso a la gente a depender de ellos como dependía de alguien, de un salvador, el pueblo alemán, después del 29. Espero entiendan la comparación progresiva. Toda la clase política venezolana actual que se dice oposición viven babeando y suspirando por la constitución chavista. Es la madre de esta maldición. Es la primera cosa que hay que abolir porque no es ni siquiera vigente. Vigente está la Constitución de 1961, que no es perfecta, pero nos dejó un país donde vivimos y era un país perfectible. Entonces, esa hay que retomar. Pero ¿por qué la clase política dirigencial, dicha oposición, la maldita falsa oposición, no habla de esa constitución? No habla de esa constitución por dos razones. Porque la Venezuela que nosotros creíamos libre creció bajo tres sombras: Acción Democrática, Socialismo Democrático; COPEI, Socialismo Cristiano; y más, Movimiento al Socialismo, socialismo de corte soviético. Es decir, todos ellos son socialistas edulcorados, vegetarianos. Y fue esa la misma razón por la cual los desgraciados de Fedecámaras, que hoy todavía son parásitos de la nación, encabezados por Carmona, dieron el Carmonazo con la ambición de sustituir su socialismo por el socialismo carnívoro de Chávez, y les salió mal. Y después vino el chavismo por todas y terminó de arrasar con todo lo que había. Todos los demás son miembros de la Internacional Socialista y quieren algo así. Y la Constitución de Chávez les da el marco que ellos quieren para cambiar el socialismo de ellos por el chavismo madurismo. Eso por un lado. Y por otro lado, si tomara el poder alguien que reactive, porque está simplemente dormida, la Constitución del 61 en su artículo 250, en su capítulo 11, también dice allí que quienes atenten contra la nación, los ciudadanos tienen el derecho de
hacer que vayan presos y la nación puede confiscarle todos los bienes para cobrarse el daño ocasionado a ella misma. Quiere decir que ellos no van a activar una constitución que los puede llevar a la cárcel a toditos. Por eso yo digo, y con mucho pesar lo digo, de que el último momento de haber hecho algo de manera civilizada fue el Carmonazo 2002. De ahí para acá, la única solución es cruenta, a plomo y fuego de artillería. Y una punición, una pena ejemplar de horca a la luz del sol, que se pudran a la luz del sol todos los jerarcas chavistas y todos los enchufados. Porque si no, no habrá Venezuela nueva sana. No lo habrá. Y si cada uno de nosotros no entiende en lo que está metido, y cuando aparece un gago ladrón como Guaidó, se derriten y lo agreden a uno porque uno dice que ese es una rata. Y si aparece ahora la señora esta que anda más perdida que Adán el día de la madre, la María Corina, en su arrogancia y en su ego, también lo agradan a uno. No hay solución política, hay solución forzada. Pero la cura tiene que ser ejemplar. Si llegaste hasta este punto del video, yo te doy las gracias. Y si tienes a bien compartirlo con alguien que también quiere escuchar una opinión así y esté abierto, mándale este video. Ya son 26 años. Cuando yo tuve que irme de Venezuela tenía 34. Ahora tengo 55 años. Mi potencia humana vital se la tuve que dedicar a otras naciones que me acogieron. Pero es agua pasada. Pensemos en un mañana. Gracias por llegar hasta aquí y espero haber sido claro. Y si te mando este video y tienes preguntas, no dudes en contactarme y en preguntarme. No se sale de un problema si no se entiende el problema y el espectro del problema. Con reencuentro y borrón y cuenta nueva, no vamos a tener un país sano. No vamos a tener un país normal. Para ustedes que están allá y para nosotros que quisiéramos volver, aunque sea de vacaciones. Aunque sea de vacaciones. Muchas gracias.